Buenos días a todos. Vamos a terminar hoy ya con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, os recuerdo que no subrayéis absolutamente nada de los apuntes. Se estudia todo, todo. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la selectividad y hagamos la pregunta de 5,5 puntos, obviamente cuando empecéis a desarrollar posiblemente se os vayan olvidando cositas por el camino. Por lo tanto, intentaremos llevar el máximo material posible pues para rascar los 5,5 puntos. Yo sé que 5,5 puntos exactos va a ser un poco complicado, pero bueno, insisto por favor en que no subrayéis, sino que se estudia absolutamente todo, ¿vale? Vamos hoy ya a terminar con la dictadura de Primo de Rivera y hoy precisamente vamos a ver la caída del dictador. El cambio de coyuntura económica pues le pasa factura a Primo de Rivera. Os comenté al principio de su dictadura que él se vio muy favorecido por el boom económico de los años 20, los felices años 20, y ahora va a ver la otra cara de la moneda, cómo se va a ver perjudicado por la crisis de 1929. Este cambio de coyuntura económica, esta crisis, pues va a afectar muchísimo a la economía española, pues de forma bastante negativa. Cierran las empresas, aparece el paro y a partir de este momento ya todo empieza a tornarse en críticas. Os lo comentaba en la clase anterior. Un gobierno va bien si la economía va bien, pero cuando la economía empieza a flaquear y a flojear, pues empiezan también los problemas para el gobierno. Así que Primo de Rivera comienza a enfrentarse a todos los que se oponen a él. Nadie lo apoya en estos momentos. Comienza todo el mundo ya a darle la espalda. Los catalanes le odian por la política antirregionalista que ha empleado Primo, sobre todo en Cataluña. La cuestión catalana, pues, fue uno de sus grandes problemas. Daros cuenta que Primo de Rivera persigue la lengua catalana, prohíbe hablar el catalán, incluso interviene en la elección de la Junta del Colegio de Abogados de Cataluña, donde obliga a publicar su guía oficial también en castellano. Inclusive se va a intrometer en la Iglesia, prohibiendo el uso del catalán en las misas, en las Eucaristías. Con lo cual ahí también se va a encontrar con la animadversión de los obispos catalanes. La política antirregionalista de Primo de Rivera vamos a verla muy parecida años después cuando estudiemos la dictadura de Franco. Represión de los nacionalismos, porque muchos ven en los nacionalismos un peligro para la unidad de España. No entienden todavía el concepto de federalismo, no tanto ya federalismo como ese concepto de autonomía, pues no entienden. Consideran que autonomía es igual a independencia, ¿vale? Los antiguos políticos postergados le odian porque Primo de Rivera les había prometido, sobre todo al Partido Socialista, le prometió en su momento que se iban a celebrar elecciones, que iba a acabar con el turno de partidos, porque sabéis que el PSOE era uno de esos partidos antidinásticos que quedaban fuera del régimen de la Restauración. Y por eso en un principio, si recordáis bien, el PSOE se mantuvo una actitud expectante a ver qué ocurría con el dictador. Y al final pues se dieron cuenta de que el dictador no iba a hacer absolutamente nada. Así que a partir de 1928 el PSOE empezó a pensar que la única salida debe ser la república si querían conseguir un régimen auténticamente
parlamentario. Lo mismo le ocurre al Partido Comunista y, por supuesto, a los anarquistas de la CNT. Los intelectuales siempre habían odiado a Primo de Rivera y fue una de las grandes fuerzas que va a contribuir directamente a la caída del dictador. Los intelectuales además no habían aceptado el régimen nunca, y ya la cosa empieza ya a desvirtuarse cuando destituyen a Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca, y cuando lo destierran el odio empieza a ser todavía peor, también porque Primo de Rivera cierra el Ateneo de Madrid, un sitio donde, bueno, era un lugar propicio para las tertulias, para las conferencias, y según decía Primo de Rivera, el Ateneo de Madrid se estaba inclinando hacia el republicanismo, ¿vale? Por lo tanto, los universitarios pues provocan revueltas y Primo de Rivera no tiene más remedio que cerrar las universidades. Así que los intelectuales se van a mantener siempre en contra de la dictadura. Esto es muy importante, porque hay algunos que vacilan, como el PSOE, y otros que vacilan esperando que el dictador les diese algo que les conveniera. Pero los intelectuales se opusieron de principio a fin. Y otro de los grandes culpables de la caída de la dictadura van a ser los militares de la península. Están muy descontentos por las reformas en el arma de artillería. Los militares que están destinados en la península creen que Primo de Rivera favorece muchísimo a los militares que están destacados en Marruecos. Así que la reforma que hace contra los artilleros, pues hace que los militares de la península se opongan frontalmente al dictador. Incluso va a haber una importante conspiración contra Primo de Rivera en junio de 1926. Se llamó la Sanjuanada, que fracasó, pero que veáis cómo el ejército, gran parte del ejército, tampoco ve con buenos ojos ya a Primo de Rivera. Esos militares destacados en Marruecos, si habéis visto el vídeo, ya sabéis quiénes son. Son los que van a protagonizar el golpe de Estado del 36. Mola, Franco, Sanjurjo, Godet, etc. Volveremos a hablar de ellos. Ya el propio rey Alfonso XIII tampoco quiere nada con el dictador. Sabe que la opinión pública no lo quiere y él, pues como tiene poquita personalidad, pues tampoco, ¿vale? Y ahí yo me he adelantado, pero viene ahora en el PowerPoint, en 1926, Primo de Rivera incluso tiene que hacer frente a una conspiración para derrocar a la dictadura que viene por parte de su propia familia, entre comillas, me refiero a familia militar. Fracasa, pero ahí queda ese intento por acabar con el dictador. Solito y triste, que le ladre, Primo de Rivera solito presenta su dimisión el 30 de enero de 1930 y se exilia en París, una ciudad donde moriría, bueno, mes y medio más tarde, en una pensión de mala muerte, fruto, dicen, de una diabetes muy grave, y los últimos acontecimientos de su gobierno, pues, hacen que esa diabetes empeore y fallezca. Bueno, triste final, pues muere en una pensión de mala muerte. Bueno, ¿qué hace el rey ante esta situación? Pues encarga el gobierno a Dámaso Berenguer. Aquí tenéis dos preguntitas que os puse en el cuestionario. ¿Cuándo dimite Primo de Rivera y a dónde se exilia? ¿Vale? Lo sepáis ya. Y es una pregunta que estoy muy interesada en aclarar. ¿Por qué al gobierno de Dámaso Berenguer se le llamó la dicta blanda? Y ahora lo explico. El rey encargó a Dámaso Berenguer, le metió un marrón de muerte
y le pidió por favor que recondujera la situación. Dámaso Berenguer dice: voy a volver de nuevo a la Constitución sin hacer peligrar la monarquía de Alfonso XIII. Pero claro, la gente decía: si Dámaso Berenguer no está haciendo absolutamente nada, pero este hombre que ha dicho una cosa y ahora hace otra. Claro, pues la gente dijo: lo de Berenguer no es una dictadura, pero es una dicta blanda. Juega ahí con esos dos conceptos antónimos: blando, duro, blando. Dámaso Berenguer, bueno, pues no hace las cosas bien, tarda muchísimo tiempo en hacer cambios, con lo cual la oposición interpreta pues que no quiere hacer realmente las reformas. Así que la prensa lo llamó la dicta blanda de Dámaso Berenguer. Ahí queda esa explicación. Ese juego de palabras. Mientras, bueno, pues continúa la agitación popular, estudiantil. Bueno, Unamuno regresa triunfal tras su destierro. Y hay un acontecimiento muy importante que marca ya el final de la dictadura y el principio de la Segunda República, y es la firma del Pacto de San Sebastián el 27 de agosto de 1930. España se prepara para la proclamación de la Segunda República Española. Este Pacto de San Sebastián, firmado por republicanos, socialistas y catalanes, lo que quieren es traer la República a España. Allí en ese Pacto de San Sebastián pues concurren gente muy diversa, Alcalá Zamora, exmonárquico, luego a la postre presidente de la República, ya lo vais a ver, Manuel Azaña, a la postre jefe de gobierno durante la República y luego presidente de la República, lo veremos. Se reúnen con un objetivo que es el de convocar elecciones a Cortes, se va a crear un comité revolucionario en esta reunión, presidido por Alcalá Zamora, que en contacto con grupos militares estudia un pronunciamiento militar para traer a la República. Un pronunciamiento, bueno, pues que tiene mucha aceptación también entre los intelectuales y en gran parte del ejército, pero claro que es una forma un poquito rara de proclamar la Segunda República, ¿no? Los militares preparan una conspiración contra el rey, llamada la sublevación de Jaca. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se pronuncian ahí, hay una especie como de pronunciamiento militar contra Alfonso XIII, que acaba con el fusilamiento de los capitanes sublevados en Jaca y con el encarcelamiento del Comité Revolucionario en Madrid. Fermín Galán y Ángel García Hernández se van a convertir en los primeros mártires de la Segunda República Española. Encarcelan al Comité Revolucionario presidido por Alcalá Zamora y Dámaso Berenguer dimite. Estos últimos acontecimientos precipitan su dimisión. Y después de muchas gestiones, el rey piensa: ¿a quién le voy a meter ahora el nuevo marrón? Porque esto de aceptar un gobierno en estos momentos no es nada positivo. Y se lo encarga a un almirante llamado Juan Bautista Aznar. Muy cauto, con el fin de dar sensación de libertad, decide convocar elecciones para el 12 de abril de 1931. Unas elecciones muy importantes. Aunque en su totalidad ganan los monárquicos, sobre todo en las zonas rurales, los republicanos triunfan en las grandes ciudades y capitales de provincia.
Y estas elecciones se convierten no solo en unas elecciones donde se va a elegir gobierno, sino en una especie como de referéndum de monarquía sí o monarquía no. Y la respuesta es monarquía no. Así que 2 días después, el 14 de abril de 1931, se proclama la Segunda República en España. Primero Neibar, son los más tempraneros a las 6 de la mañana, y luego Barcelona, y finalmente a la 1 de la tarde se va a proclamar la República en Madrid. Alfonso XIII, aconsejado por uno de sus miembros de gobierno, por el conde de Romanones, manda un telegrama a la nación española, que ya lo veremos en el siguiente tema, y decide marchar al exilio. En el puerto de Cartagena coge un barquito, dirección a Marsella. Y entonces aquí nos quedaríamos, el siguiente bloque comenzaría con el triunfo de la Segunda República, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda o pregunta sobre el tema, pues me la hacéis llegar por email, por la Classroom, como queráis, ¿vale? Aquí acabamos el tema. Repásense las preguntitas que os he puesto en el cuestionario, y simplemente, bueno, que por favor a lo largo de esta semana estudiéis el tema, ¿vale? Y a partir de la semana que viene, pues ya empezaremos con la Segunda República, ¿vale? Pues hasta, bueno, a segundo bachillerato B ya lo veo la semana que viene, porque ya hemos dado las 3 horas de la semana, y ahora ya jueves y viernes pues me veo virtualmente con segundo de bachillerato C. Hasta mañana.